a tomar unos mates, sea a la radio, sea al partido, está invitado. Omar Pleine, buen día, Rapacio, saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Un placer. La invitación está hecha, mi viejo, ¿eh? Bueno, gracias, muy amable. Ya anduve este año con la marcha de las antorchas, con sí, la señor. marcha contra el tarifazo. Ahí nos dimos el abrazo correspondiente, señor. Muy bien. Omar, lo llamo por algo que me pareció interesante en lo obviamente, en lo social, en lo sindical, en lo partidario, en lo político, que tiene que ver con esta recepción dentro del Partido Justicialista en el día de ayer para el sector gremial, donde se habilita una oficina que en lo simbólico puede ser importante, pero en el contenido lo es mucho más. Nadie mejor que usted para que me cuente cómo lo han vivido y de qué se trata esta iniciativa, por favor. Bueno, este es un trabajo que nosotros veníamos solicitando al presidente del partido del PJ Nacional y al presidente del PJ Provincial de la provincia de Buenos Aires, a Gioja y a Gray, porque lo venimos sosteniendo hace tiempo. Nosotros todavía hay una deuda que no saldamos, que es la derrota del 83, en la cual el sector político terminó responsabilizando, entre otros, al sector sindical, como los mariscales de la derrota. Y eso nunca fue resuelto totalmente, nunca nos dimos a un debate, porque se habla todo el tiempo la dirigencia política del movimiento sindical, de la columna vertebral, pero a la hora de la representación, cuando hay que conformarla, se nos tiene muy poco en cuenta. Claro. En general, creen que somos la fuerza de choque cuando hay un gobierno como el que tenemos hoy. Entonces tenemos que marchar, movilizar, parar, tocar el bombo, pero después cuando se acerca la hora de representar al pueblo peronista, pareciera que nosotros somos eso que quedó estancado allá en el 83. Claro. Entonces decimos que no somos ni una cosa ni la otra. Por eso le pedimos a ambos presidentes que nosotros queríamos un lugar físico, no por el lugar físico en sí, no, claro, porque nosotros nos desenvolvemos siempre en la calle, pero sí porque era una señal de ir recomponiendo aquella diferencia y aquella distancia, y además teniendo, en el caso nuestro, en la provincia de Buenos Aires, Pablo Moyano es el vicepresidente primero del partido. Quien les habla es el secretario gremial y Ricardo Piñanelli el secretario de producción. Claro. Entonces nos parecía que este era un gesto muy bueno para trasladar nosotros hacia los cuadros sindicales, hacia los dirigentes sindicales, hacia nuestras organizaciones, y de ahí miramos lo positivo. De la misma manera que cuando en uno de los congresos últimos del PJ Nacional se decidió conformar la mesa de acción política. Sí. Donde ahí estamos todos los sectores sindicales, pese a las diferencias, los matices. Sí, pero estamos. Y nosotros decimos que es un espejo donde se debe mirar la política también. Porque si hicimos ese esfuerzo nosotros, ¿por qué no lo hace el sector político? ¿Para qué todo esto? Para conformar un gran frente nacional y patriótico y derrotar en las urnas a este gobierno de entrega, de ajuste, de represión, oligarca. Bueno, un poco es esa la síntesis del acto de ayer, que fue muy importante. Sí, claro. Estaba repleto el partido. Sí, claro. Y además había mucha alegría en los compañeros y en las compañeras de haber conformado esto, y además le queda para las futuras generaciones. Obviamente. Ya tienen un espacio físico y un lugar que hay que mantener de aquí en adelante por siempre y para siempre. Estábamos en Santa Clara y Pablo Moyano le tocó el turno de la palabra y dijo que una serie política recordaba la frase de Perón en el balcón, decimos, trabajadores, únanse. Dice que Pablo se paró y dijo, bueno, políticos, únanse, porque a veces es cierto, se le exige mucho al sector gremial, que está bien, están para eso también, pero a veces se le exige más que al sector político. Se nota una oposición de parte de las distintas expresiones gremiales que a veces el sector político está más para narrar los hechos que para atacarlos y tratar de solucionarlos. Por lo menos lo que se visibiliza en este momento de difícil construcción que se van dando, pero con esta dificultad, ¿no? Yo coincido totalmente, Rapasoli, en eso. A tal punto que lo digo permanentemente, a nosotros se nos exige todo el tiempo paro. Yo soy más partidario de lucha para sostenerlo en el tiempo, con el paro incluido dentro.
Me parece que eso te da una permanencia que el paro, haces el paro y el otro día te quedas esperando. Más frente a un gobierno que no te va a dar respuesta. Bueno, Omar, acá en Mar del Plata... Pero también la dirigencia política tiene una responsabilidad, porque la dirigencia política es la que ha votado las leyes en mucho tiempo de este gobierno. Sí, señor. Tanto legislativos provinciales, nacionales, consejos deliberantes. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y no cargar solamente las tintas sobre el movimiento sindical, que como bien vos decís, tenemos una responsabilidad. Claro que la tenemos, pero no solamente nosotros. Claro. Históricamente las 62 organizaciones peronistas, en su momento, tenían justamente como brazo político del gremialismo la representación del 33% en la lista. Eso se diluyó y entonces, claro, quedaron siempre en este lugar, en esa columna que sostiene, pero no la participación legislativa. Un poco la idea es reconstituir, decir, bueno, participación equitativa de representación gremial, que nadie mejor que un gremialista va a saber lo que le pasa a un trabajador dentro de una cámara, sea diputado, senador, lo que sea, para contar los problemas y tratar de ver cuál es la solución. Más o menos esta es la lógica también de necesidad de participación del sector del trabajo, ¿no? Ya, eso funcionó muy bien. Llegamos a tener 35 diputados nacionales, diputados provinciales en todos lados, concejales, consejeros escolares, la verdad, intendentes. Claro. Yo no me ajusto a un porcentaje. Sí que haya una representación de acuerdo a los cuadros que tengamos y que mostremos la capacidad que sostiene. Claro. Pero no solamente lo legislativo. Porque Perón decía que las organizaciones sindicales son de carácter permanente, como la familia. Entonces, si nosotros gestionamos, administramos, manejamos salud, centros de formación profesional, educación, turismo, recreación, tenemos hoteles, sanatorios, somos los segundos dadores de empleo en la República Argentina después del Estado. Quiero recordar que hay 3.000 organizaciones de base, uniones, federaciones, confederaciones, asociaciones. ¿Por qué razón nosotros no podemos estar en cargos ejecutivos? ¿Cuál es? ¿Qué indica que un hombre del movimiento sindical no administre tan bien o mejor que cualquier intendente, cualquier gobernador, cualquier secretario de Estado o cualquier ministro? ¿Dónde está escrito eso? Y si no, lo podemos demostrar. Claro. Como nosotros a veces administramos y gestionamos con una cuota sindical muy pequeña y damos la cantidad de servicios que damos a los trabajadores. Por alguna razón, Rapacioli, el movimiento sindical argentino es uno de los más reconocidos del mundo. Y no solamente porque están en conflicto de la discusión salarial y de condiciones laborales. Por esto que yo te decía anteriormente. Y ha sido una barrera de contención, y es una barrera de contención ante el avance brutal del liberalismo desde hace mucho tiempo esta parte. Exacto. No, por haber justamente conformaciones sindicales como las que hay, es que no se ha ido más a fondo como han querido ir a fondo estas políticas que están esquilmando al pueblo. De no haberla, bueno, esta gente podría ir más a fondo todavía, que ya... Datos para los oyentes, Rapacioli. Dale. La media de sindicalización en la América Morena es el 8%. Ajá. Nosotros estamos alrededor del 40%. Claro. Qué buen dato, che. Qué buen dato, Mar, qué buen dato. El sindicalismo latinoamericano monta oficinas para abordar los conflictos. Nosotros gestionamos y administramos todo lo que dije anteriormente. Mirá qué pequeña diferencia. No, claro. Y además hay una cosa que le preocupa a cualquier gobierno de turno, ahora al propio. Porque Perón resignificó el rol del sindicalismo. Claro. Nos dio dos cuestiones centrales. Una, ser parte de la discusión política y social del país. Claro. Y la segunda, tenemos autonomía económica. Porque central. Nosotros nos sostiene el aporte del trabajador y la trabajadora. Central. Y esto molesta a cualquier poder que no quiere gobernar en función de los trabajadores y el pueblo en general. Y poniéndolo en términos doctrinarios, Omar, soberanía... Los tres grandes principios. No, pero claro, independencia económica, soberanía política. Exacto. Ya está. Claro. A partir de ahí se avanza. ¿Cómo estás viendo, Omar, esta situación que se está viviendo en todos los sectores de la política, con este grito de unidad, esta necesidad, este trabajo difícil,
¿Cómo lo está? ¿Se ve un proceso real, concreto, de llegar a un frente patriótico, para ponerle un nombre, donde todos los sectores podamos enfrentar a estas políticas liberales, neoliberales, ultraliberales, o como la quieran llamar? Nosotros estamos empujando para eso. Sí. Queremos que las PASO sean las que definan quién es la mejor candidato al candidato, elegido por vos, por mí, por los oyentes, bien, por la ciudadanía en general. Bien. Y ahí nosotros vamos a poder demostrar que hay otro camino, que otro país es posible, y que hoy, en el grado de deterioro que cayó este gobierno, están todas las condiciones dadas en un gran frente lo más ancho posible, claro, para hacer gobierno en diciembre, para asumir en diciembre de este año el gobierno. Bien. Esta definición de las PASO no es un dato menor, Omar, es una definición seria y cierta. Todo aquel que quiere ir por dentro, que está en contra de la política que lleva adelante este gobierno, se somete a la voluntad popular. No es menor el dato. No, de eso es lo que se trata. Si está la herramienta, están los instrumentos, bueno, no me parece bueno ni correcto que alguien diga yo no voy a las PASO. ¿Por qué razón? Claro. ¿Qué lo va a designar? ¿El dedo de quién? Claro. Acá no hay un Juan Perón, ¿eh? No, a claro. Nadie. Claro. Entonces, a la cancha, como dicen en términos futboleros, sí, señor, y el que la sociedad decida será la candidata o el candidato. Yo estoy convencido que este gobierno está terminado, y va a seguir haciendo daño. Por eso es importante que mantengamos la calle, mantengamos la lucha, porque si no, va a ser más el daño que todavía va a ocasionar, porque le quedan alrededor de 240 días a este presidente. Sí, con voluntad de quedarse, ¿eh? Bueno, después de lo que ha declarado en el Congreso de la Lengua frente al escritor Vargas Llosa, es tremendo. Sí. Nadie se puede hacer el distraído esta vez. Dijo claramente, Vargas Llosa le preguntó, presidente, si usted es reelecto por un nuevo mandato, ¿qué modificaría o qué cambiaría de su política que ha realizado hasta ahora? No, dijo. Aceleraría todo lo que dice. Más a fondo. Y ahora se vienen con que quieren hacer un congelamiento de precios de determinados alimentos de la canasta alimentaria. No, claro. Por favor. No. Ya no puede haber más distraídos en este país. No hay manera de creerle. Omar, las felicitaciones por lo de ayer y gracias por este tiempo y siempre a disposición, y mi afecto y mi respeto de siempre. Ya lo sabe y lo reitero acá al aire, así que bueno. No, muchísimas gracias a vos por el rol que tenés además de comunicador, que es importante, por tu rol, tu compromiso político y lo que representás. Y decirle a los jóvenes que nos escuchan, ese espacio del PJ nació para quedarse para siempre. Ocúpenlo, vayan, tienen sus inquietudes gremiales, sus propuestas, sus reclamos. Ahí el PJ tiene que dar respuesta. ¿Por qué? Porque desde mi humilde mirada, el peronismo es una estrategia de poder de la clase trabajadora. No resignemos eso. Qué gran definición, amigo. Fuerte abrazo, que esté muy bien y bueno, mi respeto como siempre. Gracias, ¿eh? Igualmente, de la misma manera. Chao.